ciudadanos tienen derecho a circular libremente por el país. Así es que nadie debe asombrarse ni extrañarse de que un ciudadano que vive en otro país y que comanda a su grupo desde un ático venga al país. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, por favor! Y haga una concentración acá en Quito, en el Estadio del Aucas. Que haga una concentración en el Estadio Olímpico. Que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca. Que no se esconda en las fronteras. ¿Es esto parte de lo que usted hace unos años denominaba la restauración conservadora en la región donde había o hay todavía una disputa entre una corriente progresista de izquierda en el más amplio sentido de la palabra y una corriente liberal conservadora también en el más amplio sentido de la palabra? Sí, absolutamente. Es parte de una estrategia regional. Estos traidores han prestado totalmente aquello, probablemente lo tenían preparado, porque luego hemos sabido, lo han dicho, se la ha chispoteado, como decía el Chavo del Ocho, porque en sus propias reuniones alguien ha grabado y lo ha colgado en la web, que se reclamaban, se recriminaban, ¿por qué no dijeron del pacto con los partidos, con el Partido Social Cristiano, del pacto tal? Ahora se sabe que ya había pactos previos antes de la segunda vuelta. Yo era presidente del partido, nunca me dijeron nada, ¿no? Y que cuando llegó al poder, a la presidencia, cuando ya asumió, llamó al diálogo y era la manera de disfrazar pactos previos que ya tenía. Eso es corrupción, eso es deshonestidad. Entonces, ya había mucho preparado. No es coincidencia que utilizan las mismas líneas discursivas que la derecha regional, que esa restauración conservadora que yo denuncié en 2014. Los ejes discursivos son dos: fracaso de las políticas económicas, porque en el 2014 cambió el ciclo económico, ¿no? Entonces aprovecha la prensa corrupta, la derecha también corrupta, para decir que es culpa de las políticas económicas de los gobiernos de izquierda, cuando todo el mundo sabe que cambió el entorno internacional, se desplomaron los precios de las materias primas, etc. Bueno, calco y copia, repiten eso, ¿no? Resulta que somos nosotros los que no hemos sabido manejar la economía. Tú bien conoces que el modelo económico ecuatoriano levantó la admiración del mundo. Nos utilizan en referencia en Europa, hay cátedra a nivel de universidades norteamericanas, europeas, sobre cómo hemos manejado la economía, pero ellos utilizan el discurso de la derecha que ha sido un fracaso. Y lo otro que utilizan, que también es una estrategia regional, es tratar de destruir la moral, en el sentido de el bien moral, nuestra integridad moral, ¿no?, de los procesos revolucionarios y de sus dirigentes, ¿no? Como hicieron con Dilma, con Lula, como tratan de hacer con Cristina, y el libreto es el que se aplica en Ecuador, lo aplicaron con Jorge Glass. Vienen tras de mí, yo tengo como 6 juicios de diferente índole, todo se le derrumba, pero se le derrumba uno y sacan otro. Eso también para quebrarte económicamente, quebrarte emocionalmente, quebrarte familiarmente. Mis visitas a Ecuador fueron de alto riesgo. En cualquier rato me prohibían salir del país, mi familia estaba en Bélgica, o me metían prisión preventiva, no por cualquier cosa. No hay Estado de Derecho. Entonces sí es una estrategia regional que utiliza en las líneas discursivas el fracaso del modelo económico por el cambio de ciclo, que la corrupción es patrimonio de la izquierda y del sector público, cuando es la derecha la deshonesta en el continente, y la corrupción de Odebrecht, 80% del sector privado. Y utiliza ya como instrumento el lawfare, la judicialización de la política. Es una estrategia regional sin duda, y estos tipos son una sucursal de esa estrategia regional. Quizás de las personas que nos están escuchando, que algún día que se quiera meter en política, lo escucha hablar y dice, la verdad que me da un poco de miedo meterme en política. Si nos está mirando un futuro presidente, ¿usted qué le dice a la gente que hay que meterse en política? Vale la pena. Yo volvería a hacer exactamente lo mismo, pese a todo lo que hemos enfrentado. Yo tengo una vida dura, Andrés. He aprendido a relativizar, ¿no? Mientras tengamos salud, vida, fuerza, familia, todo se puede enfrentar. Nadie esperaba esto. No lo merecemos, ¿no? Lo único que hicimos es 10 años servir al país. Los mensajes son terribles, los antivalores que te transmiten, ¿no? Es como decía Robespierre, todavía no ha llegado la hora en que un hombre honesto pueda servir a su nación sin ser castigado. El mensaje que te dice, primero, lo que usted está mencionando, que vayan los deshonestos, los que no les importa su reputación. Segundo, que robes, porque si tomo te van a acusar, aunque sea tienes plata para defenderte. El que no ha robado tiene que ver si vende la camioneta, cómo empeña alguna cosa, etc. Pero eso se lo dije a los chicos de Rosario hace 2 días. No hay que dejarse desanimar, ¿no? Vale la pena
hay que tomar la opción política. Siempre la solidaridad, el buen corazón va a ser necesario, pero la pobreza socioeconómica en América Latina no se va a remediar con caridad, sino con justicia. Para eso hay que cambiar las estructuras y para eso se necesita el poder político. Pero ¿no ha habido un problema también con las izquierdas regionales que levantaban la bandera de la lucha contra la corrupción? Pienso en el Partido de los Trabajadores hace 30 años y hoy muchos de sus gobiernos, integrantes de sus gobiernos, asociados a los gobiernos progresistas de izquierda, han estado involucrados en casos de corrupción reales. Es que ahí tú tienes un error. Entonces también el Papa Francisco es culpable porque él ha dicho que en el Vaticano tiene casos de corrupción. Una cosa es tener casos de corrupción y otra cosa es ser un gobierno corrupto. Después de 10 años de gobierno, es imposible no tener un caso de corrupción, prácticamente imposible. En China hay corrupción y hay pena de muerte para los corruptos. Ya está en el corazón del ser humano aquello. Nadie, el que te dice, en mi gobierno no va a haber corrupción, o es parapsicólogo. Pero era la bandera de las izquierdas. Y la hemos cumplido, porque la honestidad no es no tener caso de corrupción, es no tolerar la corrupción. Y yo te aseguro que Lula no la ha tolerado, que Evo no la tolera, que yo no la he tolerado. Pero otra cosa es que tengas los casos, además de corrupción transnacional a través de paraísos fiscales. ¿Cómo rayos detectas una cuenta secreta en Andorra? ¿Cómo detectas eso? Además hay una gran hipocresía pues, a nivel internacional. Porque los países del norte te dicen hay que combatir la corrupción. Bueno, empiecen eliminando los paraísos fiscales, pues todos los casos de corrupción se han dado por los paraísos fiscales. Pero ahí sí dejan de hablar, ¿no? De una gran hipocresía. Nosotros no hemos tolerado la corrupción. Pregunta, es tan fácil como esto. ¿Dónde están los 20 centavos que ha robado Jorge Glass? No hay prueba. Solo es lodo que lanza la prensa. Si hubo corrupción, Lenín Moreno fue 10 años, fue parte de nuestro gobierno. Es cómplice o es tonto y no se da cuenta. Saben que están mintiendo. Y por último, pregúntale a los ciudadanos comunes y corrientes del Ecuador si ahora son víctimas de la corrupción como era antes. Desde que entrabas al país, a inmigración te pedían plata, en las aduanas te pedían plata. Ibas a sacar la cédula, te pedían plata. Todo eso ha sido eliminado. Esa corrupción es generalizada, institucionalizada. Pero que esta corrupción transnacional, que es muy difícil de combatir, más aún cuando se mantienen los paraísos fiscales. Usted dijo, pueden venir por mí, pero al mismo tiempo relativizó que no se pueda presentar como presidente en un futuro. ¿Se ve como futuro presidente o ante las rejas por una causa? Cuando ves tanta miseria humana, cuando ves tanta injusticia, tanta regresión, sí te dan ganas de regresar, ¿no? Para ponerlos en su sitio, para que paguen todo. Ellos sí lo que han robado. No han robado la esperanza, no han robado la autoestima. ¿No? La corrupción de ellos. Cómo han roto la Constitución, los pactos detrás bajo la mesa, sin que se entere el pueblo ecuatoriano, los poderes del Estado como instrumentos de persecución, todo cooptado, y no por Lenín Moreno, no tiene la capacidad para eso, por la complicidad de la prensa corrupta. Se juzga en los titulares, ya no en los tribunales. Jueces cobardes solo dicen dónde firmo lo que ya publicó tal diario, ¿no? Entonces no existe Estado de Derecho. Eso me dan ganas de regresar, pero hay que contener esas pasiones. Ojalá pronto vengan jóvenes y tomen la posta. Están embriagados de poder, se olvidan de la historia, ¿no? Qué fácil es olvidar la historia. Sí, yo estuve 10 años en el poder y gané 14 elecciones, todas las elecciones. Y 3 veces consecutivas fui electo en las urnas y por amplia mayoría. Pero antes de mí, en 10 años tuvimos 7 presidentes. Duraban en promedio 18 meses, ya se les olvidó aquello. Cualquier cosa puede pasar. Pero también puede pasar que hagan una mentira creíble. Te insisto, yo llevo ya como 6 juicios. En las últimas 6 semanas he declarado 3 veces ante Fiscalía por diferentes delitos, entre comillas, ¿no? Y se le derrumba el uno, se le derrumba el otro, hasta que se inventen algo medio creíble, me saquen una orden de prisión internacional, qué sé yo. Pero habrá que seguir luchando, ¿no? Bueno, tendremos que ver efectivamente en el futuro cuál es el futuro de Rafael Correa, como para volver a convocarlo y seguir conversando de cuál es el lugar dentro de la política. Me van a visitar a la cárcel, ¿eh? Mira, yo en eso soy radical, Pedro, y perdónenme los jóvenes si están viendo esto. Soy radical, no dejo que jueguen con mi honor. Si alguien demuestra que yo he tomado 20 centavos que no son míos, me pego un tiro, porque habría traicionado a mi patria, a mi pueblo, a mi familia, a mi conciencia, a mis valores, a mi fe. Es lo mismo que dice Lula. ¿Ya? Pero si ellos no lo logran demostrar, que se peguen el tiro ellos. Ya basta de tanta infamia, ya basta de tanta difamación, ya basta de tanta mediocridad. Que aprendan a tener algo de valor y de principio, ¿no? La política debe tener escrúpulos, sobre todo la política. Si no, estamos contradiciendo lo que queremos hacer. Política es bien público, estamos destruyendo las bases mismas sobre lo que se fundamenta el bien común. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Sigo sin dormir una noche más, tengo un sentimiento, todo va a estar bien, porque sé lo que has hecho por mí y por la gente.
Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí, aquí. Bueno, quería cerrar con el expresidente, es un político muy hábil, creo, y sabe mucho de periodismo. Él cerró, creo que la entrevista, ¿no, Pedro? Cuando a mí por lo menos me impactó cuando dijo, si descubren que yo he robado, directamente me pego un tiro, ¿no? La verdad que a mí me sorprendió. Sí, creo que tiene una postura similar y yo se lo pregunté en un momento, aunque no lo contestó, porque estaba como muy embalado hablando de su situación, respecto de Lula. Lula también dicen, si descubren que yo robé, bueno, voy a la cárcel caminando. Él dice lo mismo, si descubren algo respecto a mi persona o respecto del vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass, que está preso ahora, bueno, que lo demuestren. Si no, son ellos los que tendrán que pagar, tal vez ante la historia, ¿no? Me parece que hay un sentido histórico en la visión de Correa. No está mirando solamente él ahora. Y de hecho cuando habla de su vida personal dijo, bueno, quería ir a Bélgica, su mujer es belga, la cuestión con la familia, los suegros, lo dijo muchas veces, el tema de los tiempos, pero también dejó un mensaje respecto de la política, ¿no? Que hay que involucrarse, que hay que participar, más allá de que puede haber corruptos y que hay que luchar contra la corrupción. Me pareció interesante eso. Sí, bueno, claramente creo que también dejó picando que todo cambia. Bueno, de hecho a él la vida le ha cambiado. Quizás él pensó que, más allá que decía que no, pensó que más adelante podía ser presidente y hoy la política, la Constitución le está diciendo que no. Pero claramente creo que él en su cabeza, Pedro, planea ser presidente, es que, ¿no? Ahí está el sentido histórico, ¿no? Nosotros estamos muy pegados a lo que está pasando ahora. Claro. Ahora, pero la historia es larga, la vida es larga y da vueltas. De hecho, él habló de una restauración conservadora, de esta América Latina en disputa. Nadie podía imaginar que en la Cumbre de las Américas que se hizo acá en Mar del Plata en el 2005, después iba a venir una corriente de gobiernos progresistas, centroizquierda. Recordemos que Correa no era presidente todavía. Muchos ni sabían que existía Rafael Correa cuando fue la Cumbre de las Américas. Y después apareció Correa, apareció Evo Morales. Bueno, hoy Correa no está, o está. Según lo que dice, está. Claro, bueno, veremos. Evidentemente los políticos muchas veces, como decís, miran la historia, miran a largo plazo. Nosotros también tenemos que nutrirnos del día a día. La verdad que fue un placer la entrevista, fue un placer, Pedro, compartirla con vos. Andrés. Así que espero que les haya gustado también a ustedes.